pasado. Em, la otra manera de aplicar los aceites esenciales en nuestros niños es de manera tópica. Solamente lo vamos a utilizar con ellos de manera aromática y de manera tópica. De manera tópica también se absorbe a través de la piel, va a llegar a la célula y va a llegar a ejercer pues la función específica según lo que nosotros queramos alcanzar en ese momento. Entonces les voy a dar unos de mis favoritos para apoyar el bienestar de nuestros niños. Tenemos, por ejemplo, la lavanda y la manzanilla romana, que nos van a ayudar a calmar momentos de ansiedad y también a favorecer el sueño. Yo uso estos dos. Mis niñas no tienen como problemas, por así decirlo, pero sí tienen como dificultad para quedarse dormidas, vamos a decirlo así. Y yo las utilizo con ellas. Y al estar con ellas en la rutina de sueño, me quedo dormida yo también. Son de verdad, son demasiado potentes. El incienso y la copaiba nos pueden ayudar en la concentración, en la regulación sensorial y en la claridad mental. Yo estoy segura que muchos de ustedes han visto ese video del doctor Suárez. ¿Suárez es? No recuerdo, creo que sí, del doctor Suárez, en donde habla de la potencia del incienso en, en, en la neurodivergencia, en el trastorno del espectro autista. Para el TDAH o para la impulsividad podemos apoyarnos del vetiver y también de la bergamota. Son aceites esenciales que trabajan muchísimo el tema de la ansiedad, son ansiolíticos. Y para energía y atención podemos utilizar la menta y el limón. Ellos van a estimular, pero sin alterar nuestro sistema nervioso central. Y lo otro muy importante es cuáles aceites esenciales van a utilizar ustedes. Nosotros únicamente trabajamos con doTERRA porque sabemos la constancia y la calidad de estos aceites. Sabemos que son certificados, que son puros, que son seguros, que no tiene más nada agregado en esa botella, sino únicamente el aceite esencial que sale etiquetado allí. Y esto se puede utilizar obviamente en el difusor, también se pueden utilizar diluidos en la planta de los pies, en la columna vertebral, en el plexo solar también. Y esto no es como algo mágico, pero sí es una biología aplicada, o sea, son moléculas naturales que están actuando con receptores que tenemos en nuestras células del sistema nervioso. Y bueno, la clave aquí es la constancia, que debemos ser constantes, debemos ser intencionales con lo que vamos a, a cambiar y las cosas que vamos a incluir en estas rutinas con nuestros niños. Es muy fácil también crear rutinas, por ejemplo, en la mañana yo le voy a aplicar la lavanda, no sé, o de noche le voy a aplicar otra cosa y tener nosotros una guía de qué le vamos a aplicar según el momento del día y según la situación también. Em, ya, bueno, antes de pasar a esta parte, quisiera poder darle la palabra a Génesis. Génesis, ¿estás por ahí? Hola, sí, por acá. ¿Qué Ya. tal? ¿Cómo estás, Génesis? Bien, ¿y tú? Bien. Ya. Preséntate, por favor. Ya, bueno, yo soy Génesis, psicóloga, y bueno, acá estoy para apoyar a las doctoras en esta presentación que me pareció bastante interesante. Así que, bueno, no sé si tienen alguna pregunta o querés que comente algo en particular. O sea, no sé si va a hablar Erika. Sí, bueno, nosotros queremos desde la psicología, ¿tú cómo puedes brindar el apoyo y el bienestar emocional a estos niños y cómo a las mamitas para que ellas tengan como las herramientas y cómo afrontar esos momentos en que tienen esas alteraciones conductuales, esas estereotipias? Mm, ¿Qué podemos hacer desde casa? ya. Bueno, primero creo que es importante poder identificar quizás cuáles son las problemáticas o los síntomas que presentan los niños. Por ejemplo, en el TEA es muy común que sientan ansiedad, ansiedad de separación. No sé si a las mamitas acá y si es que existen acá, les ha pasado, por ejemplo, que tienen problemas para ir al colegio, que les cuesta mucho quedarse, no sé, 5 horas en clases, que cuando quizás no le pueden dar la suficiente atención por distintos motivos, los niños se desregulan. Entonces, primero identificar ahí cómo está funcionando su hijito, qué es lo que está necesitando. Desde ahí es muy común que aparezca esta ansiedad de separación. Ahora,
La ansiedad en los niños no es igual a cómo la vivimos nosotros, así como ustedes mencionan acá en la presentación, ellos sienten mucho y no lo verbalizan. Entonces, la ansiedad más bien es como aparece a través de la desregulación del cuerpo, la regulación, por ejemplo, del llanto, a través de em, comportamientos disruptivos, a través de las agresiones. Entonces eso muchas veces nos está diciendo de que el niño necesita la contención y esa contención no es inmediata, requiere un tiempo. Así que como no las conozco, me gustaría saber si es que tienen experiencias, como por ejemplo ayudan a su hijito o a su familiar a regularse y si tienen preguntas para poder ir ahí como orientándolas. Ahora, en la práctica clínica, uno ve al niño, lo acompaña, por lo general también es un trabajo colaborativo con un terapeuta ocupacional, para que, por ejemplo, se puedan hacer ciertas actividades o tarjetas que ayuden al niño, dependiendo del nivel de gravedad del trastorno de espectro autista, a identificar lo que les ocurre, porque muchas veces se desregulan y no saben por qué, obviamente. Entonces, nosotros tenemos que empezar a ponerle palabras o imágenes para que ellos digan, ah, ok, en este momento me siento solo, en este momento necesito a mi mamá, o en este momento necesito a alguien, o estoy a punto de desregularme. ¿Cómo ellos van a identificarlo, cierto? Porque muchas veces también están estos problemas relacionados a las alteraciones del lenguaje. No pueden comunicarse como quizás nosotros quisiéramos. Entonces ahí es donde, por ejemplo, los terapeutas ocupacionales trabajan con imágenes. Y claro, ahora, el tema del aceite me parece igual que importante porque te da esa sensación de control, ¿cierto? Cuando uno está ansioso, en el fondo siente miedo de que algo malo va a ocurrir, y es algo bien catastrófico. Imagínense que nos pasa a nosotros los adultos y a los niños aún más. Entonces, el tener algo como un anclaje, el decir, puedo usar esto porque esto me va a calmar, genera esa sensación. Y si es parte de la rutina, claramente va a tener un efecto igual a largo plazo, o sea, no es de la noche a la mañana, pero si el niño ya sabe que tiene su aceite, que él se lo frota, que se lo pone de tal manera, que lo inhala, que dura, no sé, 5 segundos inhalando, que mantiene, que después suelta, claramente se va a sentir con una capacidad de autocontrol que quizás no estaba antes. Ahora, cuando existen muchas desregulaciones en los niños, y estas desregulaciones no están siendo tratadas, no están siendo acompañadas, eso también va a afectar la autoestima, el autoconcepto del niño y esa sensación de pertenencia. Es decir, como que tienen esa idea de que no son parte de este mundo porque el mundo no los entiende, ellos no se entienden y en el fondo eso va deteriorando la autopercepción que tienen de sí mismos. Entonces, es muy común también que existan comorbilidades, es decir, tengo el trastorno del espectro autista, o también el TDAH, y eso va acompañado de una comorbilidad con un trastorno depresivo o con un trastorno ansioso. Por lo mismo, porque el lenguaje y la capacidad de expresarse, la comunicación verbal y no verbal, está mucho más restringida que una persona neurotípica, ya que podríamos decir que seríamos en este caso como la norma. Entonces, desde ahí, claro, me parece interesante lo que dicen respecto a la alimentación, disminuir estos alimentos que pueden generar hiperactividad, trabajar con esta alimentación saludable, ser conscientes de cómo la microbiota intestinal genera un impacto en los neurotransmisores, la serotonina, generar unas rutinas que son importantes también para los niños. Como tú lo decías, si vamos a usar aceites, más o menos que sepan cuándo los van a usar, cuál es el aceite de emergencia, que puedan usar una tarjetita, no sé, una tarjetita amarilla, que puedan hacerlo más divertido. ¿Qué van a usar en la noche, por ejemplo? Ya, las rutinas bien establecidas, donde ellos sientan que participan, que tienen agencia, que no simplemente es como, ya, te tomas esto, no tienes que comer esto y todo es como bien riguroso, sino que ellos se sientan parte también de ese proceso. Em, y eso respecto a la psicología, o sea, los niños pueden estar con psicólogos, puede ir obviamente acompañado de aceites esenciales, que es lo más sano, como lo más saludable, y además también acompañarlo muchas veces de una terapeuta ocupacional que las ayude a generar estas herramientas para sostenerse en esos momentos
donde quizás no haya un adulto responsable, donde puedan generar una sensación también de autosuficiencia, de sentirse capaz de lidiar y de pedir ayuda en los momentos en que ellos lo necesiten. Y que, por ejemplo, si tienen aceites, ellos puedan también recurrir a sus aceites y sentirse con ese control que claramente va a ayudar a disminuir la ansiedad. ¿Ya? Así que eso les puedo decir por acá. No sé si tienen alguna pregunta. Gracias, Génesis. Gracias Ujú. por la intervención. De verdad que desde ese punto de vista de la psicología, pues nosotras no tenemos como mucha información, así que tener esa opinión es de mucho, mucho valor. No sé si alguna mamita tenga una pregunta en este momento para nuestra psicóloga Génesis, porque si no es así, podemos ir avanzando. La pueden dejar en Muchas el gracias, chat. Génesis. De nada. Es importante que se hagan los diagnósticos también, Ujú. porque no hemos hablado mucho del TDAH, pero se puede confundir con una bipolaridad, por ejemplo. Se puede confundir con una depresión. Como hay un desequilibrio en la dopamina, te puede generar inestabilidad en el ánimo, que claro, o sea, puede coincidir con otros diagnósticos, pero son momentáneos. En el fondo, muchas veces lo que hay a la base es un TDAH o un TDA sin hiperactividad. Eh, y también en el TEA tenemos niveles, ya tenemos nivel de gravedad, tenemos nivel 1, nivel 2, nivel 3, y cada nivel va a requerir un apoyo en específico. Entonces, tampoco hay que generalizar de que todas las personas que tienen TDAH funcionan igual o todas las personas que tienen autismo tienen las mismas necesidades. Por ejemplo, pensando también en aceites esenciales, la cantidad de gotitas que van a requerir posiblemente va a depender mucho del cuadro. La cantidad de apoyo con una terapeuta ocupacional también. Em, y bueno, hay otros temas ahí que son como a nivel educacional, el tema de las expectativas, cuántas horitas quizás, por ejemplo, un nivel de gravedad nivel 3, hay mucha comorbilidad con una discapacidad intelectual. Entonces, tenemos un TDA, o sea, disculpa, un TEA, un niño con espectro autista, más una discapacidad intelectual que muchas veces le estamos exigiendo que esté 5 horas, 6 horas en clase en una sala que tiene, justo queda al lado de la ventana, considerando su hipersensibilidad, por ejemplo, a la luz, obviamente lo va a desregular, que tiene a los compañeros gritando al lado. Entonces, también cuando nosotros queremos pensar en tratamiento, hay que ver, identificar cuáles son los factores estresores en los que está el niño. Y Yo ahí te es tengo donde, una pregunta. dígame. Digamos, ¿cómo uno identifica la ansiedad y en el niño, o sea, digamos, diferente a un berrinche o ansiedad, o que esté pues irritado o algo así? ¿Cómo Sí, se bueno, diferencia? la ansiedad conlleva irritación también. Ya, la ansiedad tiene que ver con una preocupación respecto al futuro. Ya, eso es. O sea, el berrinche puede ser relacionado al presente, no me estás dando algo que yo quiero en este momento. Ya, hay una diferencia también entre una pataleta y una desregulación emocional. Muchas veces lo que le está ocurriendo al niño que tiene TEA es una desregulación emocional. O sea, la pataleta se quita cuando tú le das al niño lo que él quiere. La desregulación emocional, tú le das lo que él quiere y no se calma. Ahí está la diferencia. Partiendo por ahí. Gracias. Ahora, la ansiedad pueden ser ambas que se den. O sea, tengo una desregulación con ansiedad. O sea, pueden darse ambas cosas. Em, pero en sí, a ver, la ansiedad es una emoción, podríamos decir, un síntoma. Pero también están los trastornos ansiosos, que ya son más graves. Por eso es importante que esto lo vea un médico, como si estamos hablando de un trastorno de ansiedad generalizada, si estamos hablando de un trastorno de ansiedad por separación, si estamos hablando simplemente de una ansiedad con un nivel basal quizás no tan alto, como no tan extremo ese nivel. Eh, pero ¿cómo la puedes identificar así como ya ahora? Por ejemplo, el niño siente dolor en el pecho. Pero digamos, en el caso del niño no lo manifiesta como que me duele el pecho o de pronto entra, digamos, a una terapia Ujú. y
no quiere, no quiere, y entonces al momentico pues ya quiere, o sea, normal, como que ya no le pasa nada, o sea, entonces no sé si es pataleta o es la ansiedad de entrar a la terapia, o sea, no, ahí sí Eh, no ¿El podría niño habla? identificar. ¿De qué edad Sí, tiene? él habla, sí. ¿Y qué nivel de autismo tiene? Pues él tiene leve, porque el diagnóstico él es atraso del desarrollo cognitivo moderado Ya, y está en tratamiento de una epilepsia. ok, ya. ¿Y tiene resistencia a entrar a la sala de qué profesional? No, digamos, como estar en el lugar de pronto donde un consultorio o estar en otro lugar diferente a los que ya conoce, Ah, eh, ya, empieza a sacarse o sea, a quitarse las uñas. ya, eso sí, podríamos verlo como ansiedad. Él se pone, discúlpame, yo, es que como yo conozco Ay, al niño, ujú, sí, él empieza como con estereotipias y se pone completa, o sea, la actitud de él es completamente mutista. ujú, ya. ¿Y ya se prepara el niño para ir a la sesión, al consultorio? Sí, claro, yo siempre le digo, mañana tenemos cita, vamos a ir a la cita con la doctora, o vamos a ir a las terapias. Pues obviamente él dice, no, no quiero, no quiero, no quiero ir, no quiero ir, pero pues obviamente llega el día que Ya, toca ir, porque obviamente no puedo decir, si él me dice no voy, no voy, pues no vamos, no, toca ir, entonces ya llegamos y pues él entra a las terapias, pero también entra como, pues porque ya le toca, más bien, no claro. porque sea de su agrado. Ya llevamos como 2 años en terapias en el mismo lugar y todavía no se ha adaptado a la psicóloga, todavía no se ha adaptado a las terapeutas y llevamos ya 2 años ahí en el mismo lugar con las mismas profesionales Mm, y no ha logrado adaptarse. ya. Sí, bueno, no sé, en ese caso yo al menos lo tendría que ver, ya, pero em, es normal igual que tengan resistencia a lugares nuevos o sobre todo a lugares que pueden ser como relacionados a la evaluación, o sea, donde sienta que constantemente lo están evaluando, donde quizás piensa que lo podrían retar, habría que entrar a ver también cuál es esa fantasía que él tiene respecto al centro. Creo que eso también podría influir y también ver cómo él puede ser partícipe, como llegar a un acuerdo. Yo un tiempo atendí a un niño que también tenía mucha resistencia, principalmente con ir al colegio. Y empezamos a ver, ok, ¿cómo lo podríamos hacer? Tenemos que empezar a negociar, le decía yo. Tienes que aprender a negociar, porque si tú solo te resistes, la vas a pasar mal, porque van a hacer que tú igual hagas ciertas cosas. Entonces tú tienes que ser inteligente, le decía yo, y tienes que empezar a pedir. Ya, era como lo que logramos en ese tiempo y después el niño igual fue. Entonces, claro, él decía, ya, ok, voy a ir, pero quiero empezar ahí, no sé, 2 horas. Ya, ok, pero tú sabes que tienes que ir después 5 horas, ¿verdad? Sí, sí, lo sé. Ok, bueno, entonces aprovecha. ¿Qué más quieres? No, es que el baño, por ejemplo. Para él era un tema el baño. No, porque lo ocupaban los compañeros y claro, tenía esa hipersensibilidad, entonces le genera, yo creo que entre maña y todo, bueno, ya, ¿para qué vamos a entrar en tanto detalle? Entonces le decía, bueno, veamos entonces qué se puede hacer con el baño. Pero empezábamos a ver qué le generaba tanta incomodidad del lugar. Ya, a veces pueden ser los sonidos, pueden ser los estímulos que va a encontrar ahí. Entonces yo creo que es importante también como poder ir identificando, sobre todo con la psicóloga, qué se puede hacer para que él se sienta partícipe simplemente y no quede como objeto de estudio, un objeto de que tiene que ir sí o sí, no hay otra opción. Ok, Entonces, Doc, muchas gracias. trabajar en eso. Bueno. Gracias. Ujú. Y eso es importante porque em, el miedo es una emoción que va a estar muy presente en los chicos TEA. O sea, imagínense que nosotros somos ansiosos y ellos aún más. El miedo, son más vulnerables a cualquier tipo de diagnóstico como tal, ¿ya? Porque son también más sensibles y porque tampoco el mundo está adaptado a las necesidades que tienen ellos. Entonces, están mucho más, su sistema nervioso está mucho más alerta.
de lo que está en el sistema nervioso de todos en general. Entonces, desde ahí creo que es importante poder decir, ok, algo le estará dando miedo, algo le está dando susto, ¿cómo puedo generar en él esa sensación de pertenencia, de seguridad, donde él también participe? ¿Ya? Porque si no podemos caer también como en esa sobreprotección, o también en conductas más irritables o agresivas por no entenderlos, pero siempre hay que tener a la base de que son mucho más vulnerables a cualquier tipo de sintomatología, sobre todo asociadas al miedo. Y desde el miedo surge la ansiedad, la preocupación por que algo malo podría ocurrir. Entonces, claro, podríamos decir que el niño está muy hiperalerta. Desde ahí, no sé, si trabajan con aceites esenciales, decir, ok, ¿cómo lo vamos a hacer entonces para ir a este lugar? Ya, me preparo, me pongo mis aceites esenciales. ¿Dónde te lo quieres poner? Preguntarles eso. ¿Dónde quieres empezar? No, por acá. Ya, mira, yo me voy a poner un poquito. Qué rico huele. Y ahí empezar como a jugar. Ya, pero eso, que se sientan parte de su propia rutina igual. Espectacular, Génesis, muchas gracias. Cuéntanos las mamitas que de pronto te quieran contactar, cómo te consiguen, cómo apareces en Instagram. Sí, bueno, yo me hice un Instagram hace poquito. Yo trabajo en general con personas mayores de 15 años ya. Así que de repente las puedo ayudar a ustedes como mamás a encontrar ciertas rutinas, a lidiar con el estrés, a encontrar rutinas o contactar profesionales también que las puedan ir ayudando. Los voy a anotar por acá. Mi Déjanos Instagram. tu contacto en el chat y igual después lo podemos compartir para las que igual no se pudieron conectar, igual te puedan contactar por allí. Ya, es sigene.sánchez. si no me equivoco. Principalmente me dedico a trabajar con temas de dependencia emocional, ya, trastornos de personalidad, irritabilidad, alteraciones emocionales. En el fondo, por ejemplo, la depresión. En la depresión también hay miedo a la base, o sea, hay que verlo también desde ahí. Todos los trastornos que nosotros podamos desarrollar tienen a la base miedo. Entonces, principalmente lo que uno hace, independiente del trastorno que sea, es generar una mayor seguridad, mayor autoestima, una ampliación de ese autoconcepto en la forma que te percibes, para decir, bueno, independiente de lo que venga, yo voy a ser capaz de atravesar esta situación difícil. Em, en la depresión, por ejemplo, pensemos que los niños TEA también van a vivir lo mismo de nosotros, solo que con mayor intensidad. Y en la depresión, si llegasen a desarrollar algo así, es como esa sensación de un vacío, como de que pude haber perdido o perdí algo que me daba pertenencia, perdí algo que me daba identidad. Entonces también uno puede decir, bueno, si tengo un niño con depresión, eh, ¿qué habrá perdido o qué cree haber perdido que le da miedo su futuro? O sea, me da miedo el futuro en la medida de que lo que me daba sentido ahora ya no está. O sea, ¿para qué voy a seguir viviendo si mi vida no tiene sentido? Y mi vida no tiene sentido en la medida que no tengo eso que se lo daba. ¿Ya? Entonces, también no hay que verlo también como algo totalmente alejado, la depresión en TEA, que es totalmente distinta a la de nosotros. Hay que pensar, bueno, cómo nos afecta a nosotros la depresión y cómo lo puede estar impactando a ellos considerando todos estos otros síntomas que tienen. Si son hipersensibles, claro, o sea, va a haber algo ahí. Si perdieron, por ejemplo, no sé, a veces tienen peluches, ¿cierto? Que son como de contención emocional. Imaginemos que perdieron su peluche de contención emocional y lo querían un montón, o se les murió una mascota y tenían una relación increíble con su mascota. Es un duelo que va a ser muy difícil para ellos. Perdieron también ese compañero. Entonces, claro, puede llegar ahí una sintomatología depresiva porque volver a rearmar su rutina, ocupar ese tiempo en otras cosas, en otros vínculos, ese tiempo que ocupaban con su mascota, va a requerir un tiempo. Es un proceso. Entonces, desde ahí también tenemos que hacer como activar mucho esa empatía y decir, bueno, a ver, ¿cómo esto lo puede estar afectando? Si a mí me afecta, ¿cómo le estará afectando a él? Y desde ahí también ser muy comprensivo. Ahí dejé mi Instagram, ya, así que alguien quiere contactarme. ¿Tienen una duda o algo? Escríbanme, no hay problema.
Muchísimas gracias, Génesis. De Ujú. verdad que nos encantó tu intervención, demasiado nutritiva, demasiado llena de información, que yo sé que las mamitas aquí están agradecidas también por eso. Qué Así bueno, que muchas muchas gracias a gracias. ustedes. Ujú. Ya. No sé si tienen las mamitas alguna duda con respecto a lo demás que hemos hablado, porque hemos hablado también, o sea, de la parte de la alimentación, de la parte de la digestión, sistema inmune, inflamación, el medio ambiente. Hablamos también de la aromaterapia, la suplementación. No sé si tienen alguna duda sobre esto, o pasamos a la siguiente etapa. Si pueden dejar sus dudas en el chat o abrir su micrófono para hacer la pregunta ahora sería muy, muy bueno. Yo tengo dudas. ¿Cómo se aplican estos aceites esenciales? Y si su aplicación depende del síntoma que se va a tratar. Claro, bueno, se aplican en los niños como tal. Utilizamos dos vías, la vía aromática, que puede ser en un difusor o puede ser que inhalen directamente de la botellita, y la vía tópica. Se pueden aplicar en zonas de pulso, donde hay como buena irrigación sanguínea, por ejemplo, las muñecas, detrás de las orejitas, detrás como en la nuca, también en la planta de los pies, y dependiendo de la situación. Por ejemplo, hay aceites esenciales que son más para anclar, por así decirlo, por ejemplo, el balance. Hay otros aceites esenciales que pueden ayudar a la transición de relajación para el sueño. Hay otros que ayudan como con la regulación emocional. Hay otros que ayudan como con la hiperactividad para que haya más calma. Entonces, bueno, les muestro, por ejemplo, este kit que Erika me pasó la diapositiva. En el kit básico que tenemos ahí como esencial emocional, tenemos una barrita de incienso. Esa barra es como, parece estilo un desodorante en barra, pero el incienso se ha demostrado que tiene propiedades como neuromoduladoras. Entonces ayuda a mejorar la conexión sináptica, ayuda a mejorar, también a inducir calma, ese que están apuntando allí. También puse la lavanda porque la lavanda ayuda mucho también con la calma y con la transición hacia el sueño. Es como ya viene en botellita, eso es ya más para ponerlo en difusor. Entonces lo que uno puede hacer es que uno crea una rutina de sueño. Bañamos a los niños, mientras tanto en el cuarto tenemos, en su habitación tenemos el difusor con la lavanda, y cuando ya llegan a la habitación, lo siguiente que vemos allí son unos rolones, que son unas botellitas más largas. Ahí está el Calmer y el Steady. El Calmer ayuda con esto, con la transición para dormir, para como calmar ese sistema nervioso y que se pueda inducir la relajación antes del sueño. Entonces agregamos eso ahí a la rutina, que se pongan el calmer en la planta de los pies, que se lo pongan aquí en las muñequitas. Eso también ayuda cuando hay una, por ejemplo, una pataleta, un berrinche muy, muy fuerte, ayuda a que sea como ese momento de calma que los ayuda a volver a estar un poco más tranquilos. El steady es el siguiente que puse allí. Este ayuda más que todo con la hiperactividad, o sea, entonces ese lo podemos utilizar en las mañanas. En las mañanas se despierta el niño, lo abrazamos, un besito, y cuando se está cambiando su pijama, le podemos poner el steady. Por ahí hay una pregunta, dice, ¿a partir de qué edad se puede, mire, la aromaterapia se puede de manera aromática como tal, desde que nacen, en un difusor, ¿sí? Ahí lo que va a variar es la cantidad de gotas de aceite que vamos a poner en el difusor, porque a mayor cantidad de gotas, pues mayor es el aroma que vamos a tener en la habitación y son más las moléculas que van a penetrar. Entonces, cuando están pequeñitos, muy, muy bebés, uno utiliza una o dos gotas en el difusor. Y a medida que crecen, por ejemplo, por lo menos a partir de los 3 meses, ya podemos utilizar la vía tópica, que es aplicarlos en la piel. No los utilizamos puros porque son demasiado concentrados, sino que utilizamos un rolón, y ese rolón le ponemos según la edad del niño. Eso se lo vamos a enseñar nosotras a quienes quieran iniciar con algún kit de estos que vemos aquí. Les vamos a también a orientar cómo pueden armar esos rolones según su necesidad. Entonces, por ejemplo, un rolón de lavanda para un niño, no sé, de 3 meses, que queramos ayudarlo porque, no sé, para que llora mucho. Es un niño que llora mucho, que tiene a las 5 de la tarde la hora loca, que llaman las mamás, y es que lloran, 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 lloran y no se calman. Bueno, le podemos poner lavanda en un rolón, 2 gotas de lavanda, y ese rolón es de 10 ml. Lo demás lo rellenamos con un aceite portador o un aceite para diluirlo,
que normalmente es el aceite de coco fraccionado. Y este reloj lo tenemos listo. A medida que el niño crece, uno puede ir aumentando la cantidad de gotas para aumentar la concentración. Pero estos que ya vienen prearmados allí, ya tienen una dilución más o menos para un niño a partir de 2 años. Sin embargo, para responder la pregunta de Nubia, se pueden utilizar desde el nacimiento vía aromática en difusor y desde los 3 meses se añade la vía tópica, ¿sí? Pero bien diluido según la edad. Em, ¿Alguna otra pregunta? Ujú. Por nada, Nubia. Bueno, estos kits que les armamos aquí son como algo como básico que puede ayudar para, como les dije, para la regulación emocional, para la hiperactividad, para la transición hacia el sueño, es el básico esencial. Y el siguiente, que es un poquito más completo, ya para el sueño y para apoyar inmunidad. Em, y si ustedes quieren ir un paso más, pueden agregar la suplementación. Lo más importante yo creo que es que puedan tener el apoyo, eliminar toxinas del ambiente, que puedan apoyar la nutrición y que puedan tener al menos una o dos herramientas que puedan apoyar la parte emocional y la parte conductual. No sé si tienen alguna otra pregunta. Si Erika quiere aquí. Bueno, a mí me parece muy importante, sí, utilizar el tema de los aceites. Los aceites les va a brindar mucha calma, mucha tranquilidad, pero apoyarnos de la suplementación es fundamental. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir tener un intestino más sano. Recordemos que un intestino sano es un intestino que va a absorber mejor los nutrientes, nos va a ayudar mucho con los cambios emocionales del niño, que eso ya está científicamente demostrado. Y me parece súper importante y rescatable lo que dice Génesis sobre tener las tarjeticas de las emociones para aprender a identificar la emoción del niño y cómo empezar a mostrarle por tarjeticas para que él nos exprese. A veces ellos sencillamente se quedan callados y la comunicación tiende a ser un poquito difícil, entonces ayudarnos con las tarjeticas, los aceites y la suplementación pienso que es clave. Es importante que el uso de los aceites sea siempre acompañado de un profesional para evitar caer en excesos, de pronto generar lesiones. Ustedes saben que hasta el agua en exceso es mala. Entonces es importante realizar un uso prudente. ¿Por qué? Porque los aceites, el nivel de concentración y la pureza de estos aceites es muy alta. Entonces, si no lo usamos de la forma adecuada, sí podemos llegar incluso a generar daño. No sé si alguien tiene alguna pregunta en cuanto a la parte de alimentación. Nadie tiene dudas. Estamos aquí para brindarles las herramientas necesarias. Bueno, igual esta clase va a quedar grabada y nosotros vamos a estar también disponibles para ustedes para que si surge una duda en medio de todo esto la puedan hacer. Si quieren iniciar también con la parte de la suplementación y la aromaterapia, cualquiera de nosotras dos las puede asesorar y ayudar en esto, desde qué comprar, cómo comprarlo, cómo utilizarlo y cómo armar la rutina como tal. Y las que decidan dar este paso y que elijan una opción que se adapte a ustedes, también van a tener la guía de la alimentación, que también se las vamos a dar, se las vamos a facilitar para que sea un poquito más fácil, por así decirlo, poder implementar estos cambios de a poco. ¿Puedo decir lo último? ¿Sí? Creo que acá, discúlpame, acá creo que están pesos chilenos. Sí, sí, no, no le saqué eso es peso chileno, sí. Bueno, me quedé pensando en este tema del mutismo. Y claro, el mutismo es una forma también de ejercer control. Eh, entonces, como una forma de hacerse notar. Desde la perspectiva más psicoanalítica, uno diría, bueno, ¿por qué el niño justo cuando está ingresando a la consulta decide guardar silencio? Que es un mutismo selectivo, él decide de alguna forma eso. Entonces, ahí es importante que eso se pueda ver con la psicóloga que lo está tratando, ¿ya? Como, porque esa es la herramienta o la estrategia que tiene él y cómo pueden desarrollar otras también, donde quizás sean más funcionales y no genere como tanta alteración o una interferencia en sus propios tratamientos, como que le vaya a hacer mal.
¿Quiere decir Mm, algo, Patricia? no, pues sí tengo ese problema con él del tema del mutismo selectivo, pero entonces, por ejemplo, o sea, digamos, ahorita tiene una prueba cognitiva y entonces, obviamente, siempre que vamos a un consultorio, él queda ahí. O sea, él puede estarme hablando afuera antes de entrar a la consulta, pero entonces entramos a la consulta y queda ahí, mudo. Por ejemplo, o sea, en ese caso, una prueba cognitiva, o sea, obviamente le va a salir cero, que él no va Claro. a decir una sola palabra. Entonces, Ujú. no sé, Sí, es difícil. habría que ver si ese mutismo va acompañado de otros síntomas y prepararlo también para esa prueba donde él sienta como que va a tener una ganancia al responderlo, no simplemente como que va a quedar ahí Mm, como objeto de estudio, ¿me entiendes? Eh, ok, sí. Entonces ahí uno lo puede gracias. preparar con la terapeuta ocupacional o con la misma psicóloga que lo trata para este tipo de casos, que puede ser como con una recompensa, o donde él siente que algo va a ganar de esa experiencia. Habría que ver mucho porque puede ser también esta resistencia como más conductual, ¿ya? Que claro, por eso le digo, te habría que ver al niño, pero el mutismo también está dentro de los trastornos conductuales, podríamos decir, como un síntoma, es una forma de ejercer control. Ah, gracias, Y Doc. habría que ver, bueno. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda? De verdad, les damos las gracias por regalarse este Hay una en espacio. el chat, veamos. ¿Sí? A ver. Dice, cuando el niño sufre de esofagitis y alergias alimentarias, es más complejo para estos casos algo que nos puedan recomendar. Listo, cuando hay esofagitis, normalmente hay reflujo. ¿Qué quiere decir? Que hay paso de los ácidos gástricos al esófago. Entonces, el esófago no está preparado para recibir estos ácidos y tiende a inflamarse. Entonces, el niño va a percibir una sensación de atoramiento constante y eso nos indica inflamación. Si el niño tiene alergias alimentarias, es muy importante realizarle un test de alergias. No todos los alimentos están incluidos, pero normalmente la alergia es al gluten, a la caseína, entonces identificar cuáles son esos grupos alimentarios a los que el niño está haciendo alergia para retirarlos, porque mientras nosotros, eso pasa como todo, mientras yo me exponga al alergeno, la reacción va a ser la misma porque ya mi sistema inmunológico, mi sistema de defensa lo identifica como, una alerta. Entonces va a generar inflamación. Al haber más inflamación, vamos a tener más reflujo, mayor esofagitis y el niño pues no va a querer comer o de pronto el niño come y se llena muy rápido. Entonces nos tocaría entrar a estudiar qué tipo de alergia alimentaria tiene. Eso sería como lo primero, identificar la alergia para poder retirar el alimento. Si todavía no tenemos identificado el alergeno como tal o lo que le está causando la alergia al niño, nos toca hacer un test con lo que ya tenemos actualmente para identificar si algunos de los grupos está haciendo alergia, si no, si el test no existe o no es un alimento poco común, entonces es hacer la dieta Red para identificar, empezar a quitar alimentos y luego ponerlos nuevamente en la alimentación para identificar cuáles son estos alimentos que están generando estos síntomas. No sé si respondí tu pregunta, Ángela. Dice, en niños con disautonomía, después de las crisis termina por estar mal emocionalmente. Los aceites son unos aliados magníficos, todo lo que nos recomiendan. En este caso, ¿qué tipo nos podrían recomendar? Para disautonomía, la doctora Andrea nos hablaba mucho de la lavanda, que nos ayuda a calmar, sobre todo. También podemos manejar el aceite, la barra de incienso, esta también nos va a brindar mucha tranquilidad,
pero pues nos tocaría como entrar ya de manera un poco más personalizada, mirar la edad del niño, cuáles son específicamente como los comportamientos que está presentando y asimismo nosotros le podemos adecuar el kit para él o para ella. No sé si Andrea tengas algo más para aportar ahí en la pregunta de la paciente. Sí, por supuesto. En este caso, hay que ver cómo, o sea, qué desencadena la crisis y, y cómo detona la crisis, o sea, qué manifestación física tiene esa disautonomía, ¿sí? Y también ir probando qué aceite le funciona, porque así como hay personas que no responden igual a un tipo de medicamento, por ejemplo, hay personas que el paracetamol, el acetaminofén no les hace nada, pero el ibuprofeno sí, por ejemplo. Así también los aceites esenciales. Entonces, con los niños que tienen como algo más en cuanto a la expresión física corporal de un síntoma, podemos ir probando qué aceites esenciales sí responden para él. Puede ser que, no sé, el vetiver, porque es ansiolítico, puede ser que la bergamota, que también es otro ansiolítico, o sea, tienen varias propiedades y podemos ir probando cuál sí funciona para tu hija o tu hijo, y cómo se lo podemos incluir para que tal vez antes de que inicie la crisis, podérselo aplicar para disminuir la intensidad de la duración de la crisis y que no termine en una disautonomía, porque con lo que entiendo es que es al final de la crisis que termina con esa disautonomía. Y obviamente hay que adecuarlo según la edad y según tu bebé. Muchas gracias, doctora. Bueno, entonces les decía que muchas gracias por regalarse este espacio. De verdad lo realizamos con mucho amor porque queremos aportar valor, porque queremos brindarles las herramientas necesarias. La doctora Andrea es mamita, ella sabe lo que yo, pues todavía no, pero ya casi. Ella sabe lo que es ser mamá y a veces la frustración que puede generar el hecho de querer entender a tu hijo y no tener la herramienta o no saber cómo hacerlo. A nosotras nos encuentran como a la doctora como @dra.andreatorresd y a mí como @DRAEricaAbril en Instagram. Estamos para servirles, cualquier cosa ahí está en nuestra comunidad también. Quiero invitarlas para que no se vayan a salir de la comunidad porque nosotras vamos a seguir dando charlas, ya sea de temas como este, temas de nutrición, de bienestar, de salud en general, que son del interés de todos. Entonces, de verdad, muchas gracias. Gracias, Muchas doctora. gracias. Muchas gracias a todas. Espero que tengan un resto de excelente día y cualquier duda estamos para servirles. Así es. Que tengan feliz noche. Gracias, gracias.